yo voy a calificar el comportamiento de ustedes, porque ya no estoy dejando actividades en la plataforma, porque las vamos a realizar es aquí en clase. Entonces, ¿qué voy a calificar? El comportamiento, la participación, la disposición, la actitud que tengan frente a la clase. No es estirándose, abriendo la boca, cogiéndose en la cabeza. No, es bien sentaditos, bien dispuestos para la clase. Bueno. Ahora sí vamos a tomar entonces. En clases pasadas habíamos visto sobre la respiración en los seres humanos. ¿Quién me quiere decir cuáles son los órganos de la respiración en los seres humanos? Pulmón. Bueno, los pulmones. Tráquea. Laringe. Laringe. Fosa nasal. Muy bien. ¿Cómo? Faringe. Laringe. Tráquea. La tráquea se divide en faringe y laringe. Tráquea. Bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Los alvéolos. ¿Sí? Y el diafragma. ¿Sí? ¿Recuerdan del diafragma? ¿Listo? No. Entonces, al igual, apagamos micrófonos. Apagamos micrófonos. A ver, entonces, al igual que los seres humanos, pónganme en atención, al igual que los seres humanos, los animales y las plantas también respiran, ¿cierto? Las planticas también respiran. Y las plantas respiran a través de las hojas. Las plantas respiran a través de las hojas. ¿Sí o no? ¿Será que la plantica no respira? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que la planta sí respira o que no respira? Sí. Sí respiran. Las plantas también respiran. Entonces vamos a, ven a ver la diapositiva ahí, ¿las ven? ¿Sí ven? La respiración en las plantas. ¿Las plantas respiran? ¿Sí o no? ¿Ustedes les ven? Ustedes, a ver, apagamos micrófonos, apagamos micrófonos. ¿Ustedes les ven a la nariz, a la planta que tiene nariz? No. ¿Pulmones? Oh. Tampoco, ¿cierto? ¿Bronquios? No. ¿Bronquiolos? No, ¿cierto? No, las plantas no tienen esos órganos, pero ellas para respirar utilizan ¿a quiénes? Las raíces. Las hojas. Las raíces. A ver, escúchenme, las raíces es por donde ellas toman el alimento. ¿Sí? Las raíces no es por donde ellas respiran, las raíces es por donde ellas toman el alimento. Por donde ellas respiran se llama hojas. Por donde las plantas respiran, los órganos principales de respiración de las plantas son las hojas. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, vamos a escribir, a sacar el cuaderno. Todos vamos a sacar el cuaderno. ¿Listos? A ver, Edwin. Colocamos la fecha. ¿Hoy a qué estamos? Viernes. 8 de mayo. Muy bien. Viernes 8 de mayo. Muy bien. Viernes 8 de mayo.
Profe, ¿qué vamos a escribir? Profe, ¿por qué está en inglés? Porque no lo borré. Ahí tienen que tener el título es respiración en las plantas. Respiración en las plantas. Como título, respiración en las plantas. ¿Listo? Respiración en las plantas. ¿Listo? Entonces, primera rayita. Primera rayita. Primera rayita. Las plantas hacen el intercambio gaseoso. Las plantas hacen el intercambio gaseoso o respiran. ¿Por dónde? Por las hojas. Por las hojas. Por las hojas. Muy bien. Entonces, las plantas hacen el intercambio gaseoso o respiran por las hojas. Hojas. Muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Gaseoso. Las plantas hacen el intercambio gaseoso o respiran por medio de ¿qué? Las hojas. De las hojas. ¿De una sola hoja? ¿De una sola hoja? No, por todas. Por todas. Muy bien. ¿O respiran? De las hojas, por el medio de las hojas, ¿no, profe? Sí, señor. Correcto. Por el medio de las... Por ¿Listo, medio profe? de las hojas. Sí, las plantas respiran o hacen su intercambio gaseoso por medio de las hojas. Por todas las hojas. No hay una hojita que no respire. Todas las hojitas respiran. ¿Listo? Entonces, resulta que las hojitas por detrás de la hojita, ellos tienen unos órganos, unas estructuras por las cuales le ayudan a que las hojitas respiren, llamadas estomas y lenticelas. ¿Cómo se llaman esas partecitas que tienen las hojitas para que las ayuden a respirar? Estomas. Estomas y lenticelas. Muy bien. Entonces, la otra rayita. Profe. Perdón, la segunda rayita. No te escuché, mi amor. Apagamos micrófonos. La segunda. A ver. Entonces, la primera rayita decía, las plantas hacen el intercambio gaseoso o respiran por medio de las hojas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Listo. Listo. Otra rayita. A ver. Otra rayita. Las hojas tienen unas estructuras llamadas. Las hojas tienen unas estructuras llamadas. ¿Cmo va, Samuelito? Samuel Ciabato. Antes dijiste, ellas respiran, entonces luego dijiste las hojas. Bueno, ellas respiran por las hojas, que tienen unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Entonces la segunda rayita es, ellas respiran por las hojas y... Por unas estructuras, ellas respiran por las hojas, por unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Esas estomas y lenticelas lo pueden escribir con rojo, con verde, con morado, con azul.
¿Qué ¿Cómo pasa, puedo- ¿Lo Ana? podemos subrayar? O lo Ella- pueden subrayar. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, David, ¿cómo quedó la segunda? La segunda. Yo escribí, las hojas tienen unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Que son las que le ayudan a las hojitas a respirar, ¿cierto? Entonces, las hojas tienen unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Profe, es que yo escribí, ellas respiran por las hojas y qué más. Ellas respiran por las hojas. Punto aparte. Otra rayita. Profe, siento que se podían las hojas en vez, se podían las hojas y ellas respiran por las hojas. Ujú. Siento que se podían así. ¿Sí? Puede ser, mire, las plantas respiran por las hojas y las hojas tienen unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Listo. A través, ¿Otra entonces, rayita? a través de unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. ¿Listo? A través de unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, resulta, vamos a retroalimentar ese pedacito. Entonces, dice que las plantas, al igual que los seres humanos, respiran, ¿cierto? ¿Por dónde respiran las plantas? Por las hojitas, por las hojas. ¿A través de quién? De unas estructuras llamadas estomas y lenticelas. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos quedó Señora. claro? Ahora vamos a escribir como título, ¿qué serán los estomas? Vamos a escribir como título, los estomas. Listo, profe. Los estomas. Primera rayita de los estomas. ¿Cuáles son las características de esos estomas? Vamos a ver si son ojos, si son espirales, si son círculos, si son triángulos, si son cuadrados. Vamos a ver cómo son esos estomas. No, hasta ahora no es posible. Esos estomas, entonces, los estomas, primera rayita. Primera rayita. Son pequeños poros. Son pequeños poros. Si nosotros nos vemos nuestras manitos, van a mirar sus manitas. Miren sus manitas o sus bracitos por la parte de arriba. Profe, ¿cómo es la primera rayita? Por la parte de arriba. Vemos que nosotros tenemos como unos huequitos, ¿cierto? Unos huequitos en la piel. Por el otro lado, las manitos, David. Eso, por ahí. Vemos que nosotros tenemos en la piel como unos huequitos, ¿cierto? Profe, ¿cómo es la primera Mi amor, rayita? entonces, vemos ahí que en los bracitos nosotros vemos como unos punticos en los brazos, unos punticos chiquiticos, ¿sí? Esos son los poros, esos se llaman poros. Entonces dice, los estomas como título, primera rayita. Son pequeños poros, son pequeños poros. Que se abren o cierran dependiendo de las necesidades de la planta. Profe, ¿por qué cuando uno le da escalofrío le aparecen unos punticos en los brazos? Esos son los poritos, eso ahí. Entonces, porque le da el frío, hace que el cuerpo reaccione.
¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto los estímulos? Sí. Eso, entonces, cuando nos da frío, uy, nos erizamos y se nos pone la pielecita como con punticos, ¿cierto? Eso es cuando el cuerpo reacciona a un estímulo. Otra rayita, otra rayita, otra rayita. ¿Dónde encontramos esos estomas? Ya los vamos a ver. Dependiendo de las necesidades de la planta. Cuando la plantica quiere respirar, ¿sí? Ella abre los poritos, ella abre sus poros para que salga el gas, ¿cierto? Que ella ha respirado. O entre. Cuando ella no quiere respirar, ni quiere que le entre oxígeno, ¿qué pasará? Se muere. Muere. Se cierra los poros, ¿cierto? Sí. Cuando ella quiere respirar y quiere que le entre el oxígeno, ¿qué hace? Se abre. Se abren los poros. Y cuando ella ya no quiere que le entre más oxígeno y no, para no respirar más, ¿qué hace? Se cierra. Eso es lo que dice ahí. Bueno, segunda rayita. ¿Y cómo se llaman esos poros? ¿Cómo se llaman esos poros? Los estomas. Los estomas. Bueno, continuamos. Otra rayita. A ver, ¿cómo se llaman? Los A ver. estomas. Los estomas. ¿Y cuál es la función de esos estomas? Los estomas son para que la plantica pueda respirar. Muy bien. ¿Y qué sucede con esos estomas? Se abren y ¿qué más? Se abren y se cierran. Cuando se abren es que la plantica quiere respirar. Cuando ella no quiere respirar, cierran los poros. Muy bien, Laura Isabela, muy bien. Segunda característica de los estomas. Listo. Los estomas se encuentran en el en vez de las hojas. ¿Qué es el en vez de las hojas? El en vez de las hojas es la parte de atrás de las hojitas. Bueno, ahorita cada uno, a quien le quede fácil en el descanso, ahorita vamos a tener un receso. Y en ese receso van a conseguir una hojita y la van a traer para que ustedes me muestren cuál es el en vez de las hojas. Bueno, ¿por qué se harán esos estomas en el en vez de las hojas? Porque allí no les llegan los rayos del sol directamente. ¿Sí ve? Ellos también piensan, esos estomas también piensan. Y dicen, si nosotros nos hacemos, ¿quién me quiere decir por qué ellos se hacen en el en vez de las hojas y no se hacen por la parte de adelante? Porque no les llega el sol directamente. Muy bien, Natalia. ¿Natalia Vivares es? Sí, señora. A ver, Natalia Vivares, ¿por qué es que los estomas se hacen en el en vez? Porque no quieren que les llegue el sol directamente. Muy bien, porque no quieren que les llegue el sol, los rayos del sol directamente. Muy bien. ¿Hasta ahí han entendido? Sí, señora. Señora. Otra rayita, otra rayita. Generalmente los estomas se abren durante la noche. Profe, entonces voy a vigilar a mi planta a ver si se abre por la noche. Vamos a ver. Listo. Esos poritos que se encuentran en la planta son muy pequeños y por eso a veces no se pueden ver a simple vista. Bueno. ¿Toca con un microscópico? A veces toca con un microscopio, sí señor, muy bien. Otra cosa, tan pronto entremos, póngame en cuidado,
les voy a conseguir una matica, una hojita que tenga los estomas para verlos. Aquí ahorita les voy a presentar una hojita para que ustedes vean cuáles son los estomas. Bueno, ahorita en el descanso consiguen a ver una hojita rapidito, si tienen estomas o si no tienen estomas. Bueno, entonces aquí se los presento. Mírenlas. ¿Listo? Aquí vemos la hojita. En el en vez de la hoja, o sea, la parte de atrás, tiene unos punticos. ¿Esos sí los ven? ¿Los alcanzan a ver? Sí, señora. Pero esos son grandes. Esos son los estomas. Sí, Pues ahí, son grandes. escuchen. Pues ahí los dibujan grandes para que los niños los alcancen a ver, porque si no, entonces no los podríamos ver. Bueno, vamos a dibujar una hoja. Y aquí vemos la hoja por el en vez que se ven, y ahí sí ya no, ¿cómo son los estomas? Ahí nos muestran cómo son los estomas. Profe, Dime. ¿puedo hacer una hojita animada y le hago los estomas, no? Claro que sí, con mucho gusto. Yes. ¿Listos? ¿Ya? Bueno, No. van a dibujar la hojita. Profe, ¿cuál cuál hoja? La que tú quieras, Samuelito. La que tú quieras. Profe, me creo que me quedó muy pequeñita. Profe, sí me quedó la hoja. Muy bien, muy bien. Y entonces le hacen una flechita y le escriben estomas. Bueno, Profe, esos punticos son como café, ¿cierto? como cafecitos, sí, mis amores. Si ustedes escúchenme bien, los que tengan helechos en la casa, en los helechos podemos observar bien los estomas. De pronto en las casas de las abuelitas, de las tías, tienen helechos. Y nosotros volteamos una hojita y ahí se les ven los estomas. Perfectamente. En las hojas de los helechos es donde se ven los estomas. Muy bien. Hay otras hojitas que no se les pueden ver los estomas. Profe, creo que yo en la casa de mi abuelita tengo de esas hojas. Ah, bueno, entonces vas a observar y nos cuentas cuando tan pronto lleguemos al colegio, vamos a retomar estas actividades que son muy bonitas y las vamos a repasar para que nos queden bien claras. Bueno. Listo. Entonces, vamos a escribir ahora como título las lenticelas. Continuamos la clase. Apagamos micrófonos. Apagamos micrófonos. ¿Ya, hijitos? Bueno, entonces habíamos quedado que las planticas que viven en lugares húmedos como el mangle, en sus raíces tienen unas perforaciones, ¿cierto? Llamadas como Laura Isabela, llamadas como Profe, señor. yo no veo la pantalla de las cestas. A ver, entonces dice, póngame en atención. Dice, las plantas que viven en lugares pantanosos como el mangle, las plantas que viven en lugares pantanosos como el mangle tienen unas perforaciones en sus raíces. Tienen unas perforaciones en sus raíces llamadas
neumatóforos, los cuales permiten la entrada del oxígeno del aire. Las cuales permiten la entrada del oxígeno del aire. Siguiente. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué son las lenticelas? Las lenticelas también son otras estructuras que se encuentran en las plantas por medio de las cuales ellas respiran, ¿cierto? Estas lenticelas se presentan en los árboles leñosos, en los árboles grandes, ¿cierto? En los árboles grandes, en su tallo es donde encontramos las lenticelas. Ellas permiten también que las plantas puedan respirar, ¿sí? Esas lenticelas se encuentran ¿en dónde? ¿Quién me quiere decir? En el tallo. En los tallos de los árboles. Muy bien. En el tallo. En los tallos de los árboles. Las plantas, escúchenme ahora, las plantas que viven en lugares pantanosos, en lugares húmedos, como el mangle, tienen unas perforaciones en sus raíces llamadas neumatóforos, las cuales permiten la entrada del oxígeno.